¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Giovanni Arana García y les voy a presentar este trabajo que desarrollé en conjunto con el doctor David Uriel y lleva por nombre Dinoflagelados atecados o desnudos de las costas occidentales de Baja California y Baja California Sur. Composición, abundancia y distribución. Dentro de la clasificación de los protozoarios tenemos a los organismos flagelados, en la cual están incluidos los dinoflagelados. De acuerdo a su clasificación por tamaño, los dinoflagelados son aquellos organismos que miden entre 2 y 20 micras, y aunque en dinoflagelados es común encontrar organismos muchísimo más grandes, la diversidad que tenemos de organismos menores a 20 micras es muy alta. Podemos dividir a los dinoflagelados en dos grandes grupos, los dinoflagelados desnudos y los dinoflagelados tecados. Los dinoflagelados tecados son aquellos que poseen una serie de placas rígidas de celulosa que forman la teca. Y como las podemos ver en las dos imágenes del lado derecho, tenemos dos ejemplos de dos organismos tecados, en donde se pueden ver claramente el acomodo de estas placas, las cuales también pueden ser utilizadas para su identificación y o clasificación. Y por el otro lado, la principal característica que tienen los dinoflagelados desnudos es la ausencia de estas placas rígidas de celulosa, lo que les da una maleabilidad a la célula, y podemos ver dos ejemplos en el lado inferior izquierdo de la pantalla. A los dinoflagelados también los podemos clasificar de acuerdo a sus hábitos alimenticios. Tenemos a los dinoflagelados autótrofos, que son aquellos que poseen cloroplastos y se alimentan vía fotosíntesis. Tenemos a los organismos mixótrofos, que también tienen cloroplastos, pero de acuerdo a ciertas condiciones en el ambiente pueden también llegar a alimentarse de otros organismos. Y tenemos los que son estrictamente heterótrofos, que se alimentan únicamente de otros organismos, ya sea otros dinoflagelados, diatomeas u otros protozoarios. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de organismos con cloroplastos y podemos ver que esta célula está completamente repleta de cloroplastos, y acá abajo la célula únicamente tiene 4 cloroplastos bien acomodados tanto en el episoma como en el hiposoma. Y de este lado tenemos ejemplo de dos organismos que no poseen cloroplastos. Un organismo muy grande, estrictamente heterótrofo, y de este lado tenemos un organismo más pequeño pero que tampoco posee cloroplastos. Y bueno, vemos aquí que hay tanto muy grandes como muy pequeños, también pueden ser heterótrofos. Y bueno, la relevancia ecológica que juegan estos organismos dentro del plancton marino es muy importante, ya que juegan un papel trascendental en el reciclaje de nutrientes y en la transferencia de carbono. La complejidad de estudio que tienen los dinoflagelados desnudos a comparación de otros organismos como pueden ser los dinoflagelados tecados es que la célula es muy frágil y se puede dañar al momento de muestreo, al momento de fijar o al momento de observar al microscopio, lo cual nos deja una célula bastante lastimada que es prácticamente imposible identificarla o realizar estudios con este material. Aquí podemos ver tres imágenes de organismos de dinoflagelados tecados, los cuales se encuentran en perfecto estado después del proceso de muestreo y de fijación. Y de este lado tenemos 4 ejemplos de dinoflagelados desnudos que se maltrató la célula en alguna parte del proceso, desde el muestreo hasta la observación en el microscopio, y dificulta mucho el estudio de estos organismos. Se llevó a cabo una campaña oceanográfica a bordo del buque Dr. Jorge Carranza Fraser de Dinapesca en las costas occidentales de Baja California y Baja California Sur en septiembre-octubre del 2020. La colecta de muestras fue mediante botella y se obtuvieron 500 mililitros en cada una de las estaciones. Todas las muestras fueron tomadas del máximo de clorofila, y la ubicación de las muestras analizadas son la E02 que pertenece a la zona norte de Baja California, la E15 que pertenece a la zona centro de Baja California y la E51 y E57 que fueron tomadas de la parte sur de Baja California Sur. Para el análisis se utilizó un microscopio invertido en el cual se sedimentaron 25 mililitros de muestra durante 48 horas para su posterior observación y conteo. En microscopio de luz se filtraron de 25 a 50 mililitros de muestra en filtros de policarbonato de 0.5 micros para su posterior observación. Aquí podemos ver del lado izquierdo de la pantalla dos imágenes que fueron obtenidas mediante microscopio invertido, y del lado derecho tenemos dos imágenes que fueron obtenidas mediante microscopía de luz.
También se utilizó el microscopio electrónico de barrido, en el cual se filtraron de 100 a 200 mililitros de muestra en filtros de 0.5 micras. Se deshidrataron las muestras utilizando etanol de 30, 50, 70, 90 y 100%, y posteriormente se deshidrataron con HDMS hexametildicilazano en proporción 1:1 HDMS y etanol, seguido de 2% únicamente de hexametildicilazano. Después se metalizaron las muestras con oro y paladio y fueron observadas en dicho microscopio. Como resultado del análisis de las muestras, encontramos que la estación E02 es la que tiene una mayor diversidad con 16 especies identificadas, entre las que destacan las que tenemos aquí en pantalla: Nematopsides vigilans, Capelodinium vestifici, Protodinium simplex, Amphidinium flagellans, Hirudinium fusiforme, Torquentidium helix, Hypnodinium aurum, Barrufetta brevensis, Amphidinium globosum, entre otras. Para la muestra E15, que se encuentra ubicada en la zona centro de Baja California, es la muestra que tiene la menor diversidad, únicamente con 4 organismos identificados, 3 hasta nivel de género y 1 hasta especie, entre los cuales destaca Barnovia, el género Cocleodinium está presente, el género Pabilardia, que fue identificado preliminarmente, ya que no existe ningún registro fotográfico de este género y la abundancia era muy baja, y Protodinium simplex, que es un organismo que ya lo encontramos en la muestra E02. Para la muestra E51 se pudieron identificar 6 especies, 3 hasta nivel de género y 3 hasta nivel de especie, entre las cuales destacan Gyrodinium impendens y Gyrodinium leptogramum, las cuales concuerdan con la morfología y tamaño de las descripciones originales. Sin embargo, es importante destacar que para una identificación más precisa, lo ideal sería observar las células en una microscopía como puede ser la electrónica, para observar rasgos más característicos que nos permitan identificarlas de forma más adecuada. También tenemos otra especie del género Gyrodinium que no fue posible identificarla hasta nivel de especie. Tenemos a Cocleodinium helicoides, a Cocleodinium, una especie del género Cocleodinium, y tenemos otra vez la presencia del género Pabilardia. Esta vez únicamente fue posible obtener una imagen de microscopía electrónica de barrido, ya que la abundancia de estas células de este género era muy baja y no fue posible observarlo en microscopía de luz, pero afortunadamente obtuvimos una fotografía de microscopía electrónica de barrido. Para la muestra E57, también perteneciente a la zona sur de Baja California Sur, se identificaron únicamente 4 especies, las cuales son Amphidinium macutissimum, Gyrodinium galeatum, Carenia mikimotoi y Gyrodinium fusiforme. Cabe destacar la presencia de Carenia mikimotoi, ya que es una especie potencialmente nociva. En esta diapositiva podemos ver fotografías de dinoflagelados desnudos pertenecientes a las 4 estaciones anteriores, pero que no pudieron ser identificados, ya que nos muestran las características para una correcta identificación. En estas tablas podemos observar el número de especies por estación que fueron identificadas contra el número de especies que no pudieron ser identificadas. En el caso de la estación E02 se lograron identificar 16 especies contra 35 que no pudieron ser identificadas. En la estación E15, 4 fueron las especies identificadas y 3 se quedaron sin identificar. En la estación E51 tenemos 6 especies identificadas y sin identificar fueron 17, y en la estación E57 se identificaron 4 y 21 se quedaron sin identificar. En cuanto a las abundancias, en la estación E02, la especie dominante fue un organismo del género Gyrodinium que lamentablemente no pudo ser identificada, pero mostraba una densidad de 400 células por litro, seguida de Hypnodinium amulus, especie preliminarmente identificada, al igual que Barrufetta, con 240 células por litro. A partir de aquí, ninguna especie, ninguna de las estaciones mostró una abundancia mayor a las 120 células por litro que mostró Carenia mikimotoi en la estación E57, situada al sur de Baja California Sur. Tomando en cuenta las especies identificadas y las no identificadas,
Tenemos 51 taxones para la muestra E02 ubicada al norte de Baja California. Seguida de esta tenemos la muestra E57 con 26 taxones. Después la muestra E51 con 23 taxones. Y con menor diversidad tenemos la muestra E15 con únicamente 6 taxones. Los dinoflagelados poseen una gran diversidad. Se estima que existen más de 2000 especies entre tecados y desnudos. Es en el caso de los dinoflagelados desnudos, los cuales por las características antes mencionadas en la dificultad de su estudio podrían dañarse incluso antes de ser observados, lo que genera un gran sesgo entre las especies que conocemos y las que realmente existen. Un ejemplo es este estudio, ya que fueron más las especies sin identificar que las identificadas. Esto se debe a que muchos caracteres morfológicos que pudieran ser utilizados para la identificación se pierden durante la manipulación de la muestra desde su colecta hasta los diversos procesos para su observación. Caracteres como lo pueden ser la forma del surco apical, el desplazamiento del cingulum, la localización del núcleo, la presencia y ausencia de los cloroplastos, así también como su ubicación. Y en muchas ocasiones no es posible observarlos, incluso caracteres como la forma de la célula y su tamaño pueden verse afectados incluso por la misma plasticidad morfológica que tienen las especies, como también, claro, la manipulación de la muestra puede afectar todos estos caracteres. Aquí tenemos algunos ejemplos en estas fotografías, organismos que podemos decir que son dinoflagelados desnudos, que nos muestran las características de que son dinoflagelados desnudos, pero más allá de eso, no podemos saber qué especie es, más allá de identificar si tienen teca o no poseen una teca. Las características que mencionamos anteriormente no es posible verlas y por lo tanto no es posible identificarlas. Aunado a esto, hay que tener en cuenta que existen dinoflagelados con tallas menores a 20 micras, lo que dificulta su identificación y que incluso puedan pasar desapercibidas en las muestras. Aquí tenemos un ejemplo de un dinoflagelado identificado preliminarmente como Hypnodinium amulus, ya que de este último no existe ningún reporte fotográfico que apoye nuestra identificación más que la descripción original, el dibujo que la acompaña y el hecho de que fue descrita para las costas de Baja California. También posee un cierto parecido de la ilustración de Hypnodinium wilseki, pero fue totalmente descartado ya que las medidas de este último son mayores y también tomamos en cuenta que fue descrito para el Ártico. Esta es una problemática que se puede dar en muchos otros géneros, organismos que solo han sido reportados una vez y no existe ninguna fotografía que respalde las descripciones y ni qué decir de secuencias moleculares, las cuales son indispensables hoy en día para la descripción o identificación de cualquier dinoflagelado u otro organismo. La relevancia ecológica que estos organismos tienen es muy importante, ya que es indiscutible el papel que juegan en el ecosistema planctónico, y aunado a esto su distribución puede resultar relevante para los humanos, ya que la presencia de especies potencialmente tóxicas puede acarrear problemas de salud o pérdidas económicas. En este estudio únicamente se cuenta con la presencia de organismos del género Carenia, el cual es bien sabido que puede ocasionar florecimientos algales, por lo que pudiera resultar importante su correcta identificación así como monitoreos recurrentes en zonas estratégicas. Y bueno, como conclusión, el estudio de los dinoflagelados desnudos en México ha sido muy poco, y dada la relevancia que tienen estos organismos en el ambiente marino, es importante continuar con las investigaciones que nos permitan conocer más sobre su biología, su ecología y su taxonomía. Eso sería todo de mi parte y muchas gracias por su atención.